Raquel, Noa, líderes de Hayas, esta organización tan importante que ayuda a refugiados alrededor del mundo. Pero no hay que olvidar que el pueblo judío ha sido refugiado desde todos lados. ¿Cuál es la conexión para ustedes de ser refugiados? Que la gente entienda que venimos de esa situación. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Isaac, por esta invitación a conversar sobre un tema que hoy es central en el mundo global, una problemática que realmente está representando 103 millones de personas en el mundo en situación de desplazamiento. Pero como bien dices, primero que nada, en mi caso, ya no te hablará, soy hija de sobreviviente y considero que una mayoría de personas que forman parte de nuestra generación siempre han tenido muy de cerca la experiencia de exilio, la experiencia de persecución, la experiencia de ser refugiado. Eso es algo que más allá de un sentido ancestral, ¿no? de ser un pueblo que vivió en esclavitud y que pasó todo el éxodo que pasó, es un tema que incluso a nivel contemporáneo marcó un antes y después en la historia del pueblo judío. Es imposible no estar sensibilizado a otras personas que, siendo o no judías, están pasando por la situación que nosotros estuvimos en alguna oportunidad. Por el otro lado, una cosa muy importante y es romper con prejuicios, romper con clichés, romper con un montón de conceptos que perjudican a aquellas personas que tienen que movilizarse de sus países porque no la están pasando bien o mucho peor, porque su situación es de vida o muerte. Entonces, una de las cosas importantes, que hay varios estudios sobre eso que vale la pena comentar, y le paso la palabra a Noa, que dice que el pueblo judío pudo en Estados Unidos realmente generar un movimiento tan fuerte a favor de los refugiados porque ya en su historia habían tenido experiencias donde demostraron que podían tener una vida hacia adentro, pero también una vida hacia afuera con éxito, donde aportaron culturalmente, aportaron políticamente, aportaron económicamente, y eso les permitió, eso viene desde Alejandro Magno, cuando nos han permitido vivir en libertad, cuando nos han permitido vivir con derechos, cómo ese aporte es inminente. Y no es cualquier aporte. ¿Cuántos premios Nobel no hay que forman parte del acervo cultural mundial? Entonces, somos responsables pues, de esa situación ante tantas personas que necesitan ser defendidas, que necesitan ese apoyo en este tránsito que se ha transformado ya casi que de punta a punta en el mundo entero. Le doy la palabra a Noa. No muy poco para agregar estos puntos. Nosotros, desde nuestro principio como pueblo, entendimos cómo es ser perseguido, ¿verdad? Entendemos la persecución, ser odiado. Y hasta ahora, cuando estamos viendo el aumento del antisemitismo en el mundo, sabemos que esto es un fenómeno que está pasando al mismo tiempo que la xenofobia, y tenemos que trabajar muy fuerte como una comunidad en contra de este antisemitismo y también la xenofobia y el odio al otro por nada más su identidad, porque sabemos lo que es vivir esta experiencia, desgraciadamente. Como pueblo judío, como casi todos descendientes de alguna manera, no hace mucho, no importa si de Siria o de Europa, correcto, descendientes de refugiados o de gente que huyó, para que lo entendamos. Cuando la gente llegó a México eran como tipo, aunque no era oficial, pero eran refugiados. Correcto. Nuestros abuelos que llegaron, ¿se podría decir que eran refugiados? Uh-huh. ¿Sí? ¿Tenemos alguna responsabilidad mayor que el resto del mundo? ¿O tenemos una responsabilidad o un conocimiento? ¿Cuál es la diferencia del pueblo judío con todos los demás? Primero que nada, decir que desde la Torá hay un montón de principios, minuto a minuto, en toda la historia del pueblo judío, que refuerza, número uno, la defensa y la importancia de hacer sentir bien al otro. Nace con el patriarca Abraham Avino,
el hecho de hacer Akhnasat Orhim, si es bonito recibir a alguien que conoces y hacerlo sentir bien, qué mejor, cuánto más mérito puede tener recibir a alguien y hacerlo sentir bien en una situación donde ha perdido todo. Ese principio que nace con el pueblo judío lo acompaña no solo internamente, sino externamente hacia los otros. El hacer gesed, el tener un sentido de justicia importante, eso, no humillar a nadie, no hacerlo sentir en una situación de menos. Todos son valores judíos, es intrínseco no solo a la historia, sino a la esencia del pueblo judío. Entonces es imposible no ser consonantes, no corresponder a algo que no solo tenemos que aprender como conceptos o como alajá, es que forma parte de una manera de ser judío. Y obviamente son derechos, ¿cómo se dice?, conceptos universales, que no se trata de imponerlos como judíos, sino se trata de conseguir eco por el solo hecho de ser valores universales que refuerzan los derechos humanos que tiene cualquier persona en una situación como esta. Noa. ¿Qué más puedo agregar a esto? Noa y yo hemos sido testigos cada vez de una situación diferente que nos conmueve muchísimo. Cada vez que vamos a una conferencia, cada vez que presentamos con población judía y sale alguien en el público y dice, mi papá fue ayudado por Hayas. ¿En México hay gente que haya sido ayudada por Hayas? Sí. Correcto, sí. Acabamos de conocer uno hace 20 minutos. ¡Wow! Exacto, de Líbano, de Europa. Y imagínate cómo... Debe haber más que no lo saben. ¿Cómo saber que fuiste ayudado o cómo fue? Porque debe haber varios rescatados del Holocausto que llegaron a diferentes lugares o rescatados de Siria también, en esos sentidos, como dices, Siria, Líbano. ¿Cómo sabe la gente que fue ayudado por Hayas o cómo podría saber y decir, esto fueron y a ellos les debo? Te digo la verdad que varias de esa generación ya hoy no están en vida. Y muchos de sus hijos lo único que escucharon fue salimos por Hayas. Eso es lo que... O una organización judía nos ayudó a salir. Una organización Correcto. judía nos ayudó a salir. Y también decir que esos testimonios hoy en día serían personas de 92, 102 años y todavía hay personas de esas edades que recuerdan y que cuentan esta historia, ¿no? Y cuentan obviamente el pedacito que sus padres contaron, limitados con la situación. Todos sabemos que muchos de esos sobrevivientes no querían hablar en sus casas sobre los testimonios y que conservan nada más la memoria de saber, que yo creo que es un mensaje muy potente, Kol Yehudi Arevi Ze Laze. Cada judío es responsable uno del otro. Y el de Tikkun Olam hoy en día, porque hoy ya somos responsables de uno del otro de los judíos, pero también del mundo que nos rodea. Absolutamente. Correcto. Por eso digo que son valores que no solo se quedan hacia adentro, sino son valores que deben formar parte del deber ser de un judío. Eso es fundamental. Ya, y aprovechando, ya que lo mencionaste, platíquenos un poquito de lo que sepan, de cuál fue la labor de Hayas con las comunidades judías, para que la gente entienda un poquito. Con las comunidades judías de... Por ejemplo, el Holocausto, Líbano o eso. ¿Cómo trabajaron? Si conocen un poquito de esto. O sea, ¿qué fue la función? Poquito, Noa, ¿tú conoces mucho de esto? Yo Bueno, conozco pues, poquito. Nada más lo poquito que, o sea, el No, poquito detalle nada más para que la gente sí. conozca y diga, yo no sabía. Porque muchos conocen el Joint, conocen la labor de otras Yo puedo organizaciones. contar dos cositas. Dos No cositas. sé mucho más. Empiece, ¿no? Bueno, Yo puedo le decir sigo. que Hayas Pero ya recibió... va, cuando te esté grabando. Ya, te estoy grabando y lo grabamos. Todo está grabado. Hayas recibió reconocimiento del Congreso de los Estados Unidos por haber rescatado a 4.5 millones de refugiados. Esto es en nuestros 140 años. Wow. Esta ayuda ha cambiado durante los años, ¿verdad? Pero siempre y hemos estado buscando cómo encontrar gente necesitada y comunidades que lo pueden o lo que podían recibir. Y hace un par de días encontramos documentos en los archivos de Hayas de Shanghai. Wow. O sea, hay gente, entonces tenemos un proyecto que estamos empezando
para trabajar más con los archivos judíos en varios países del mundo, para dar a conocer este trabajo, esta historia. Muy importante. Que ha sido, desgraciadamente, un poco olvidado por las razones ya explicado muy bien por Raquel. Entonces, este proyecto nos va a dar la oportunidad de hacer la conexión, de mejor entender nuestras propias historias. En Estados Unidos, gente puede marcar a Hayas o mandar un correo y para una búsqueda adentro de nuestros archivos. Y eso es algo que quisiéramos ofrecer a nivel mundial también. Muy importante, porque la gente, seguramente más de uno está buscando y se han hecho documentales, se hacen películas de historias de cómo salieron y pocos conocen de repente los datos. Entonces creo que es muy importante ese detalle de que decir, bueno, pues voy a ver si hay algo de información de mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, la tía, el tío, que desafortunadamente algunos fallecieron, pero a lo mejor algunos salieron. ¿Y quién quita? Y los ayudó a Hayas a salir y se encuentran en otro lado, como nos sucedió recientemente con una persona que después de años y años descubrió que tiene familia en otro lado del mundo. Exacto. Y que no sabía, ¿no? Exacto. Ibas a contar 2 anécdotas, cosas. Sí, hay tantas anécdotas bonitas que contar. En estos días dimos una charla y la persona que daba la charla, y acabó de pasarnos con un integrante de la Junta Directiva del CDI, que al escuchar Hayas dices, había buscado un espacio o alguien hoy en día de Hayas para poder agradecer que gracias a ellos yo existo y que gracias a ellos hoy tengo nietos o que gracias a ellos pude salir de Europa. Eso es increíble. Pero por el otro lado, varias de estas personas, cuando contamos qué programas hacemos hoy en día, que ayudamos por ejemplo con emprendimiento, tratando de dar talleres para que la gente tenga modos de vida, y de repente lo escuchan personas que salieron de Europa en el año 1939 y dicen, a mí cuando llegué a Argentina, Hayas me dio una máquina de coser para empezar, para tener una manera de ganarme la vida, y son los mismos programas que en un momento fueron exitosos y que sienten una conexión muy importante porque seguimos haciendo las mismas ideas, pero cada vez con mayores... Ya no está en la máquina de coser, ahora está en la computadora, a lo mejor. Por un decir, pero de alguna manera el principio de ayuda y de ofrecer modos de vida siempre ha sido como un leitmotiv de Hayas. Aparte decir que gente que vive, por ejemplo, en Venezuela, yo creo que también eso es muy importante y nos va a pasar seguro aquí en México, porque ya nos dijeron que en los archivos que están en Córdoba hay documentos. Sí. Mañana tienen, bueno, en estos días tienen un evento muy importante ahí, entonces... Exacto, y lo que quiero decir es que hasta para la historia comunitaria es importante, porque van cambiando las juntas directivas y van cambiando las personas y los liderazgos, que nunca se olvide que esta historia está allí presente y que formó parte, este tipo de organizaciones, de las historias comunitarias. Que muchos salvaron la vida y que hoy existen gracias a estas organizaciones. Así es. Que para muchos parece muy lejano el concepto de refugiados. Así es. Pero volvemos a como empezamos esto, todos en la comunidad judía, o gran parte de la comunidad judía, por lo menos los que están en México y en otros lados, ¿sí? Vienen de alguien que probablemente huyó y fue refugiado a su manera en algún otro país, digo, y que necesitó la ayuda de alguna organización. Qué mejor que poderla brindar nosotros a otras personas. 100%.